¿Qué onda, racita? ¿Cómo están? Volvemos a la Copa Primavera para ver ni más ni menos que a nuestro buen amigo y hermano Guille Peralta, el cual va a estar llevando un equipo que se compone de Tentacruel, Roserade y Lantur. Me agrada el equipo, está muy bueno la estrategia de ABA del Pokémon Tentacruel, el cual no le tiene miedo a los planta y que le pongan uno enfrente, ese no es ningún problema. Y Roserade, el cual con dos escudos, gente, va a estar haciendo estragos en toda la Copa Primavera. Yo lo sé, Humita de Queso lo sabe. Ahí le mandamos un saludo a nuestro buen amigo Humita de Queso. Y también quiero aprovechar para avisarte de que nuestro buen amigo y hermano Guille Peralta hace contenido en Twitch. Así es, voy a estar dejando en la descripción lo que viene siendo su link de directos, que principalmente se enfoca a lo que viene siendo Fortnite. Ahí vamos a estar viendo perdón usted, tremendas hazañas en Fortnite, el cual, gente, es altamente recomendado. Y sin más, vamos a pasar a lo que viene siendo las narraciones y ver cómo maneja el equipo nuestro buen amigo y hermano Guille Peralta, en el cual vamos a estar viendo un latigazo a Roserade. No lo inmuta ese querido Ferrothorn. Ahí entra ni más ni menos que Wisin de Galar, el cual, gente, es el rank número 1 por el hecho de estar llevando Sofoco y Giroville, el cual, ponga usted que no le ayuda mucho ante los Poliwrath, pero mete presión los sofocazos. A su vez vamos a estar viendo que Tentacruel, un perfecto y predilecto lead o cambio seguro. Si no te encuentras a un Lantur, puede hacer estragos y recuperarte cambios que creías perdidos. Y aquí hay algo muy interesante con Wisin de Galar, porque no todos lo llevan con Giroville. ¿Por qué no lo llevan con Giroville? Porque muchas de las veces no lo creen necesario, por el hecho de que Giroville no tiene mucho por pegar. Es verdad que genera daño, pero residuos tiende a darle un poquito más de daño, lo que viene siendo los plantas, como lo que es Abomasnow, Snow, como lo que es Roserade y Serperior. Así que pues es bien recomendable residuos, que no te claves en que solamente porque dicen cargado no sirve, no es que sea utilizable. Solamente hay que saber utilizar las manitas y la estrategia para hacerlo funcionable ante tu estrategia. Vamos a estar viendo el siguiente match, donde vamos a estar viendo ya el encierro. Ya no alcancé a narrarles el lead, pero vamos a estar encerrando lo que viene siendo ese querido y amado Venusaur con este Roserade, el cual, gente, ya ha bajado lo que viene siendo la defensa de este Venusaur. Es a básicos, no hay algo que te pegue fuerte con nada más que bomba lodo. Y vamos a estar viendo esta belleza de one shoteo, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que un llueve hojas tira a un Tentacruel oscuro, que también, gente, lo recomiendo bastante a ese Tentacruel oscuro. A mí no me ha salido ninguno de buenos avis, por eso no lo hemos armado. Vamos a estar viendo lo que viene siendo a Mawile, ya me acordé, él era el lead, y pues ya no tiene mucho por hacer ante un Lantur que tiene total vida y un escudo. Vamos a estar aventando lo que viene siendo dos sur, el primero para quitar el escudo, o lo dejó pasar, ya no tenía mucho por hacer el rival. Yo lo sé, Guille Peralta lo sabe y tú también lo sabes, así que quiero aprovechar el tiempo para decirte que te suscribas al canal, gente, eso me ayuda un montón. Comentes ahí en el video qué opinas del desempeño de Tentacruel, Lantur y Roserade en la Copa Primavera. ¿Te agrada, no te agrada? Dime tú qué estás esperando de lo que viene siendo la semana meteorológica, si tienes algún Pokémon en específico que vayas a estar buscando, o solamente vas a estar aprovechando el tema de los polvos de Parras. Te voy a estar leyendo en los comentarios y te pido de favor que te suscribas al canal. No te quita nada más que picarle a un botón, y también, si te agrada el contenido, lo puedas compartir para que más gente pueda ver este contenido. Si te gusta la narración, te gustan los videos, te gustan los combates y te gusta ver que en un mismo combate se comete una manqueada y también se comete lo que viene siendo una hazaña, ese es el canal perfecto. Y ahora sí,
retomamos lo que viene siendo el combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que el regreso de Empoleon, en el cual lo vamos a estar recibiendo con lo que viene siendo un meteoro bola. Aquí pues le digo, a pesar de ser tipo agua, por el tipo acero le hace bastante daño. Ese Guille Peralta lo sabe y va a tener que estar lanzando otro meteoro bola más, el cual ya obliga a Empoleon a invertir su último escudo. Vamos a ver cómo lo maneja Guille Peralta este combate, en el cual vamos a estar viendo que entra lo que viene siendo ese Lantur y vamos a estar obligando a lo que saque su cargado, que va a ser pico taladro, lo que mejor le puede llegar a pegar. Y entra ni más ni menos que un Venusaur, y esto se pone horrible, se pone espantoso. Y conectamos lo que viene siendo el rayo, pero pues gente, ya no hay mucho por hacer, Aquí recibimos lo que viene siendo el planta feroz. Tentacruel es verdad que puede generar bastante energía, pero es a expensas de poder ser one-shoteado por lo que viene siendo Venusaur. Lo tira con bomba ácida, era lo mejor que se podía hacer, pero ya Empoleon tenía energía, por consecuente ya no tenía la manera de cómo recuperar el match, y esto significa una derrota. Así que pues no es malo, solo está claro que no todas las batallas se van a ganar. Y hablando de Abomasnow, gente, les dije, a Abomasnow no le va bien con Tentacruel por los puñas nocivas. El rival lo sabe, tiramos lo que viene siendo a Lantur, entra Roserade, y aquí vamos a ver qué hace el rival. Vamos a estar viendo un llueve hojas listo, pero avienta meteoro bola, busca el baiteo. Vamos a ver si cae el rival. No cae el rival, perfectamente calculado por parte del rival de que lo querían baitear. Aquí lo obligan a escudar lo que viene siendo Guille Peralta, y va a estar lanzando otro a meteoro bola, el cual va a estar obligándolo. No señor, aplausos al rival que no cayó en ningún baiteo. Lo tiran, pero tristemente que el que salió más perjudicado fue nuestro buen amigo y hermano Guille Peralta, porque lo obligaron a sacar un escudo. Aquí pecó, aquí pudo haber llegado lo que viene siendo un llueve hojas. No le tuvo miedo a que lo tiraran antes de, y prefirió meter daño. Y gente, hay ocasiones muy puntuales que hay que arriesgarse un poquito en el match, ya que eso puede significar una completa victoria de parte de lo que viene siendo nuestro Pokémon, y cambia la estrategia del rival. Aquí ahora tiene que entrar lo que viene siendo nuestro Lantur de Guille, el cual va a estar generando presión con básicos para tratar de conectar un cargado que principalmente puede ser más que nada rayo más que surf. Ahí no hay mucho por hacer. Aquí aventamos lo que viene siendo a Tentacruel, el cual va a estar aventando un bomba ácida, el cual obliga a sacar el primer escudo a Guille Peralta. Yo lo sé, Guille Peralta lo sabe, y va a estar recibiendo el Energy Bola, que les digo que lo aguanta perfectamente. Entra lo que viene siendo ese Poliwrath y a básicos. ¿Por qué a básicos? Porque vamos a estar lanzando un bomba ácida, el cual quitamos el escudo y ya está a margen del Lantur, así que el rival prefiere salirse y nos llevamos la victoria. Y pasamos al último combate, donde vamos a estar viendo ni más ni menos que a Tentacruel contra Ferrothorn. Aquí no es el planta que quisiéramos ver. ¿Por qué? Porque aprende trueno. Es verdad que aguantamos el latigazo medianamente bien, pero pues gente, va a estar generando bastante presión con ese trueno, y Peralta lo sabe. Va a estar lanzando lo que viene siendo un escaldar, el cual lo deja pasar el rival. Le bajamos el ataque, hace el cambio a su propio Tentacruel, aventamos lo que viene siendo el escaldar. ¿Por qué lo hace? Por la intención de poderle bajar el ataque. No lo consigue, no pasa nada. Tiene lo que tiene lo que viene siendo al Lantur, el cual va a estar haciendo daño siempre y cuando lo saque. Ya lo sacó, y ahora sí a básicos. A básicos hay que llevarse a este Tentacruel. ¿Por qué a básicos? Porque necesitas energía para enfrentar a lo que viene siendo ese Ferrothorn, pero gente, le bajan el ataque. Todo le está saliendo bien al rival. Yo lo sé, él lo sabe. Va a estar aventando el bomba ácida, no pasa absolutamente nada. Vamos a estar lanzando lo que viene siendo un rayito, el cual vamos a ver qué hace el rival. Lo deja pasar, tenía que dejarlo pasar, no podía meterle nada de presión. Ahora avienta el surf, el cual va a estar sacando el primer escudo, y va a estárselo llevando a básicos
ese Ferroton Alantur. Va a estar entrando ni más ni menos que ese Roserade. Aquí hace el cambio, no entendí el por qué hizo eso el rival. Tenías ventaja, la dejaste ir. Llueve hojas, al ser tanque Jellicent se confía esperando un hierbalazo, pero el llueve hojas impone condiciones, gente. Ahora lo que le queda al rival es más que resignarse a que perdió el combate y todavía nos regala esa belleza de catch este Guille Peralta. Tremendo jugador de Silph de aquellos tiempos. Si lo llegas a reconocer a Guille Peralta de Silph, déjamelo en los comentarios, gente. Va a estar al pendiente de este video. Y sin más, gente, yo me despido, no sin antes dejar la infografía de las monedas que está vendiendo nuestro buen amigo y hermano y el Lucio, el cual, gente, están económicas y están recomendables. Sin más, me despido y nos vemos hasta la próxima.